Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Bueno, en este día caluroso, yo quiero preguntarles, ¿quiénes de los que están acá se consideran personas enojadas? ¿Quiénes de los que están acá se consideran personas enojadas? Aquí este sector fue sincero y dijo que sí. Aquí con penita, pero la mayoría se consideran personas enojadas. Vamos a ver si les ha pasado eso. ¿No les ha pasado alguna vez que te enojas y después de haberte enojado, puede ser un año después o 2 años después, o cuando hablas con una persona o con la persona que te enojaste sobre eso, vos terminas diciendo, bueno, ¿y por qué me enojé? O sea, era como bien ilógico. ¿Ya no les ha pasado? Ah, pues no, dice, siempre te enojas porque de verdad tenías razón. Chivo, chivo. Ah, pues una vez veníamos hablando con Rebe en todos esos, bueno, en esas pláticas del carro, y con Rebe todavía hablábamos mucho más. Ah, pues, y recordamos una discusión o un enojo. Y yo le dije, bueno, yo no me acuerdo por qué nos enojamos esa vez. Le dije, pero no, sí, yo sí me acuerdo, me dijo. Rebe tiene una memoria increíble, ¿vea? Se acuerda hasta de cómo andábamos vestidos. Ah, pues, me dijo, vea, yo me enojé por eso, eso, yo. ¿Y no crees que era como algo injusto? Sí, me dijo, ya ahora más grande, ya, pues sí, hace tantos años y todo, sí, no era un motivo, vea. Y como de verdad, es interesante como nosotros, las personas que a veces nos enojamos rápido, a veces el enojo nos juega en contra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me cuesta es perdonar. Entre pedir perdón y perdonar, a pesar que las dos me cuestan, pero perdonar me cuesta mucho más todavía. Y una vez pasé enojado, pero así molesto con mi hermana, 6 meses. Y no le hablé por 6 meses a mi hermana. Estaba molesto por algo que me hizo. Hoy, muchos años después, yo todavía pienso y digo, no era algo por lo cual me tendría que haber enojado, sino que todo lo contrario, me tendría que haber acercado más a ella. Y eso me hace pensar bastante en el pasaje que quiero estudiar ahora junto con ustedes. Porque hoy queremos iniciar una pequeña serie antes del retiro que tendremos en agosto, junto con todos nosotros, con todos los de la red, probablemente otros que hagan falta. Pero queremos hablar de cómo es ese proceso en el cual Dios y nosotros estamos alejados y cómo podemos restaurar esa relación con Dios. Y Dios, es interesante que en el pasaje que vamos a ver, describe una característica de Él que nosotros la hemos heredado, pero no la usamos en una buena manera. Porque no se han puesto a pensar que Dios también a veces se enoja por algunas cosas. Quisiera que me vieras buscando Romanos capítulo 1 y que pudieras ver conmigo este caso especial de cómo Dios se enoja y llega a tal punto que su enojo, de verdad que tú podrías decir, creo que es de los mayores enojos o más fuertes enojos que he visto en toda mi vida. Cuando tengas Romanos capítulo 1, que está en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, Hechos Romanos, Romanos capítulo 1, el versículo 18. Cuando lo tengas, te quiero pedir, por favor, que te puedas poner de pie. Si hay alguien a la par tuya que no tiene Biblia, por favor, compartirle. Pero cuando encuentres Romanos capítulo 1, versículo 18, vamos a leer bastante. Te quiero pedir otro favor, además de que cuando estés parado, que puedas poner atención de verdad a lo que vamos a leer. Ese es un pasaje que a mí siempre me ha impactado. En mi corazón siempre ha sido bien difícil, pero de verdad yo creo que es uno de los pasajes más importantes en el momento de poder comprender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. Mira lo que dice este pasaje, Romanos 1, 18 en adelante. Ponle toda la atención, por favor. De verdad, si te cae algún mensaje, alguna notificación o algo, trata de ignorarla. Dice Romanos 1, 18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Y ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. El versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo.
Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, las mentes les quedó en oscuridad y confusión y afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a Dios, a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Vamos a seguir del 24 en adelante, dice. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí, y cambiaron la verdad de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Versículo 30. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Padre, te damos muchas gracias por este día. Yo te doy las gracias porque a pesar de no merecerlo, Señor, tú nos ofreces gracia y misericordia a nosotros. Tú nos amaste a pesar de lo que somos. Tú nos amas a pesar de haber ofendido quien tú eres. Gracias, Señor. Y hoy te quiero escuchar. Quiero escuchar qué es lo que tú me quieres decir ahora, Señor. Ayúdame a poder captar todo lo que sea necesario en mi vida también y poder transformar lo que tú consideras necesario. En nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Es interesante esos primeros versículos. Esos primeros versículos, yo siento que cuando lo estás hablando, cuando lo estoy leyendo, siento que es un golpe directo al corazón de cualquiera. Yo normalmente, si hubiera hecho la Biblia, yo lo hubiera puesto quizás en un lenguaje un poco más tranquilo, un poco más suave, pero es interesante cómo inicia, porque la Biblia no esconde que Dios tiene ira en contra de pecadores, en contra de incluso nosotros. Normalmente estamos acostumbrados a pensar y a decir, bueno, Dios me ama y por su amor, pues claro, Él mandó a su Hijo, murió por nosotros, hizo un sacrificio y otras cosas más. Pero escuchar sobre la ira de Dios me puede resultar un poco chocante, porque me queda difícil entender ahorita cómo Dios puede presentarse como alguien tan enojado. Sin embargo, me llama la atención cuando yo me pongo a comparar muchas veces las situaciones en las cuales yo me he enojado. Y a veces cuando yo me he enojado, han sido por cosas que sí me ofenden o porque sí me molestan, pero muchas veces son cosas en las que yo me he molestado y a veces no he tenido razón. Pero cuando Dios se molesta, cuando Dios tiene esa ira,
es porque se ha atacado directamente la santidad de Dios. Y es interesante, porque cuando Dios hace toda la creación y la diseña, espera cierto comportamiento de su creación. Pero al ver que las cosas se transgiversan totalmente, queda totalmente demostrado que nosotros no somos perfectos. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Yo lo he hablado en varias ocasiones. Pero en el momento en el que el ser humano decide alejarse de Dios, decide desobedecerle a Dios y formar en sí mismo la idea de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, se aleja totalmente de Dios. Desde el momento que yo digo, eso es lo correcto, eso es incorrecto, y me alejo de lo que Dios ha establecido, hay una separación de Dios grandísima. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Yo le preguntaba a Fer entre semana si ella ocupaba lentes. Me dijo que sí. Y veo que varios ocupan lentes. Pero ¿qué pasa cuando tú, que ocupas lentes, dejas de usar lentes? Hay alguien que hoy se le olvidaron sus lentes. Grisel. Bueno, a varios. No sabía que ocupabas lentes. Pero ¿qué pasa? Y si ustedes me pueden ayudar, ¿cómo se ven ahorita? ¿Cómo ven? ¿Ven borroso? ¿Qué no ven? ¿Pero? ¿Te duele la vista? Ok. ¿Tú cómo ves? De lejos, solo como borroso. Ok. ¿Tú? O sea que tú no me ves ahorita, yo soy una mancha. ¿Y puedes leer lo que dice ahí? Sí, ok, lo lee bien. Gracias. Neri, acabas de hacer la prueba. ¿Tú logras ver bien ahí? Sin lentes. Un poquito. Con un ojo no. Ok. Básicamente lo que pasa con nuestro pecado es lo siguiente. Todos estaban probando, así como después que eran dolores de cabeza. ¿Qué pasa cuando tú necesitas lentes y te los quitas o no los traes? Naturalmente ves borroso. O sea, no logras ver bien. Lo que dice el primer versículo de Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos nosotros, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Es como eso. Es como una persona que necesita lentes, pero que decide no ocupar lentes y ve las cosas borrosas. O sea, detiene su capacidad de ver bien las cosas. Detiene su capacidad de hacer bien las cosas. Yo recuerdo cuando a Rebe le pusieron lentes y me decía, o sea, no sabía que las luces de los carros se veían de otra manera, ¿ve? Según yo eran de esta otra manera. O los árboles, me decía, o sea, parecía como que los árboles eran solo como una mancha, ¿vea? Pero hoy ya tiene alta definición, ¿vea? Ultra HD. Pero es interesante, nosotros o el mundo, cuando se aleja más de Dios, pierde la capacidad de ver las cosas como realmente deberían de ser. Y eso es exactamente por lo cual Dios se ha molestado con las personas. O sea, no solo se ha molestado, lo he suavizado. Tiene ira contra las personas. Porque cuando se han alejado de Dios, las personas automáticamente deciden qué cosas están bien y qué cosas están mal. Y entonces Dios dice, esas personas están totalmente alejadas de lo que Él espera y de su santidad. Y estas personas no solamente están haciendo las cosas mal, sino que han detenido su capacidad de ver bien las cosas. Y para mí eso es impactante. Es tan impactante como que dijeras, yo voy al médico y aprovechando que tenemos algunos estudiantes de medicina, pero como que yo fuera a consulta y yo le digo al doctor, mire doctor, fíjese que tengo eso. Estoy sintiéndome de esa manera y todo, y el doctor se toma esa hora de consulta, te escucha, te da exámenes. Entonces vaya, mire, esta es la receta, son las medicinas que usted necesita. Y cuando tú agarras la receta decís, yo creo que no son necesarias esas medicinas. Mejor me aguanto, ve. Y tú decís, no, para mí no es buena esa medicina, yo mejor me quedo así. Probablemente si es una gripe común, probablemente se te pase en algún momento, pero no todas las enfermedades van a funcionar así.
pues es justo como que has rechazado la provisión de Dios de algo bueno. No sé si te ha pasado alguna vez o si te has puesto a pensar en qué pasaría si, por lo general nuestros papás o nosotros les acompañamos a nuestros papás a ir al súper y tus papás vienen con unas bolsas o te piden a ti que bajes las bolsas. Pues bajas las bolsas y tú le decías a tus papás, hoy no voy a comer nada de eso. Y tus papás dicen, bueno, si no lo vas a comer tampoco te voy a dar dinero. ¿Qué pasaría en esa situación? En que vos has rechazado directamente la provisión de tus papás de algo de comer. Pues básicamente probablemente te quedes sin comida. A menos que tus papás sean tan buena onda o no sé cómo escribirlo, de que te dicen, no, pues anda a comprar, ve ahí ve qué haces. Pero básicamente te quedarías sin comida, porque no hay provisión para eso. Pues así son esas personas, o así somos nosotros, cuando nos alejamos totalmente de Dios y hemos decidido ya no vivir la vida como Él esperaría de nosotros. Pero es interesante que nosotros, dice que en todo lo que Él hizo, está demostrado lo que Él es. Dice en el pasaje, te lo voy a leer otra vez. Romanos 1:19 dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, no hay ninguna excusa. Cuando tú ves la creación, hoy voy a retomar un poco de las palabras de algo que pasó ahora. Por los que no sabían, pero hoy el perrito de Rebe, hoy lo durmieron y fue una situación muy, muy triste porque le enterraron también atrás de mi casa. Y estaba mi suegro. Y mi suegro, muy interesantemente, la reflexión que dio cuando estábamos enterrando a Snoopy. Él cuando comenzó a hablar, le estaba dando gracias a Dios y le decía, Dios, y me impactó mucho esas palabras, porque decía, Dios, yo no sé cómo tú creaste a este animalito, pero le dices tanta capacidad incluso de amarnos, pero yo no puedo entenderlo. ¿Cómo hiciste a este animalito para que sea así con nosotros? Y para mí fue impactante. Yo dije, de verdad, o sea, qué increíble Dios, cómo tiene esa capacidad, esa creatividad de incluso hacer a un animalito para que nos caiga bien y que pasemos y disfrutemos muchos momentos. Y de verdad, hoy fue una mañana súper yuca. Bueno, Reven está aquí ahorita por lo mismo, porque está con sus papás y su hermano también por toda esta situación. Pero sí me impactó. O sea, la capacidad que tiene Dios para hacer las cosas, hasta incluso para crear un ecosistema en el que nuestra vida pueda ser viable y tener todas las condiciones para vivir tranquilamente. Entonces, cuando yo veo la creación, yo puedo decir, hay alguien atrás de eso que ha hecho todo eso increíble. O sea, no hay excusa que alguien diga, no puedo creer en Dios. A pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que tenemos alrededor, es imposible. Hay gente que se resiste a eso. Por favor. Yo por lo menos creo que no hay nada que mantenga a la gente alejada de Cristo más que la incapacidad para ver su propia necesidad de Él. Porque hay gente que ha decidido totalmente vivir alejado lo más que pueda de Dios. Muchas veces puede ser por su propia conveniencia. No sé si te has dado cuenta, y lo vamos a ver justo en lo que sigue después. Pero probablemente tú estés viviendo con un pecado, o yo esté viviendo con un pecado, que muchas veces lo termino normalizando. Se termina diciendo, bueno, vea, esto sí me puede ayudar, vea. Esto sí puede funcionarme, vea. Y al final no entiendo por qué tendríamos que ser tan estrictos con esto, vea, que está bien para mí, pero aunque la Biblia diga que está mal, no entiendo por qué, vea. Terminamos muchas veces normalizando el pecado. Mira lo que sigue diciendo. Del versículo 21 en adelante dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Ya formaban sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron cuenta a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Dice que las personas, cuando decidimos vivir alejados de Dios, nuestra mente se trastorna en oscuridad y en confusión. Y
Para mí eso es impactante. Porque las personas, a pesar de que pueden ver a su alrededor la creación y cómo Dios se ha revelado por medio de todo eso, pero las personas deciden vivir en contra de lo que Dios quiere. Y entonces dicen, bueno, yo prefiero vivir la vida como a mí me interesa vivirla. Y eso les causa una separación totalmente alejada de Dios. Me pone a pensar un poco en el ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de Daniel. Daniel vivió en un momento con el rey Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor era el emperador de todo el mundo conocido en ese momento. Y era tan poderoso que su egocentrismo fue tan alto que dice que llega un momento y que, bueno, a pesar de ver todos los milagros que pasaban a través de la vida de Daniel, y a pesar de todo lo que había pasado, viene y llega un momento, dice que está viendo todo su reino y dice, todo eso yo lo hice por mí, o sea, por mi fuerza. Y de verdad que yo soy grande. Dice que en ese momento cae un juicio sobre él que lo vuelve loco. Que lo vuelve tan loco que en realidad él se comportaba como un animal. Para mí es impactante. Porque a pesar de ver las cosas buenas que Dios había hecho en su vida, él decide mirarse a sí mismo. Y es lo que está pasando en ese momento. Justo en ese momento en el que dice, es cierto que ellos conocieron a Dios, pero ellos han decidido alejarse de Dios, poner excusas para decir que lo que ellos hacen está bien o que lo que nosotros hacemos, pero que es pecado, está bien. Entonces nos alejamos de Dios totalmente. Y entonces comenzamos a decir, ok, Dios, tu opinión a mí no me importa. Tu opinión a mí no es relevante. O sea, lo que tú estás diciendo que debería hacerse no es lo correcto. Mira tú a tu alrededor. Probablemente personas que cuando, por ejemplo, agarran bebida o agarran algo de tomar, no pueden parar y no se pueden controlar. A pesar de que los ha llevado profundamente a veces a una depresión o a un alcoholismo grande o incluso a maltratar a su propia familia, no pueden parar. Han caído en oscuridad y confusión. Porque ellos creen que están haciendo algo bueno para ellos, pero no. Mira las personas que tienen cualquier tipo de vicio, cualquier tipo de pecado que tengas a su alrededor, y vas a ver cómo esas personas se han convertido en esclavos de su propio pecado. Mira a cualquier persona, ya sea que esté en tu propia casa o ya sea que sea tu amigo o tu amiga, y mira cómo se vuelve cada uno esclavo del pecado. Que cuando lo normaliza y cuando lo comienza a excusar el pecado, y comienza a decir, no, eso está bien. En realidad lo que comienza es a dar pasos para atrás y pasos para atrás. Y yo no sé cómo te fue a ti, porque a mí me fue la cuarentena muy difícil. Creo que en el lado relacional, por pasar todo el tiempo con Rebe, fue súper bonito, pero hay otros momentos en que fueron muy difíciles. Hubieron pruebas en ese momento. Pero yo no sé cómo te fue a ti en todo el año pasado. O si para ti 2020 probablemente fue un año en el que solo le diste a omitir y ya no existe, ¿ve? Pero las consecuencias todavía las podemos traer. Me llama la atención muchas veces como incluso la idea de que podríamos congregarnos y poder relacionarnos de una manera en la que podamos apoyarnos unos a otros, a veces hasta eso ha caído como en como un poquito en desmérito, de decir, no, o sea, mejor ni yo a la iglesia. Mejor ni me reúno con mi ágape o ni me reúno con mis hermanos en Cristo. Es más, hay personas que hemos decidido no compartirle mi vida a personas que yo sé que me podrían compartir un consejo que sea bueno, sino que hemos decidido confiar nuestras vidas y nuestras decisiones en consejos de personas que están alejadas de Dios. Yo no puedo comprenderlo. Pero eso lo que dice es que estas personas comienzan a poco alejarse más de Dios. Y va a tener su consecuencia. Bueno, yo no sé si alguien ha ido alguna vez a Alcohólicos Anónimos, yo no he ido, pero me puse a ver los 12 pasos que ellos tienen, vea. Solo aclaro, yo no he ido todavía, no porque no tenga algo, pero no he ido y espero no ir nunca. Pero vi los 12 pasos y el primer paso dice, ellos tienen que declarar después de ese primer paso de que ellos eran adictos sin reconocerlo y de que los había llevado a una profundidad de vicio. Porque normalmente cuando una persona tiene un vicio no lo reconoce.
Normalmente la persona dice que tiene el control sobre ello. Pero es interesante cuando lees eso de que cuando tú estás en un pecado, hay que reconocerlo. La Biblia lo dice en otras cosas. La Biblia dice que si tú estás haciendo algo, tú puedes llegar al Señor con arrepentimiento y puedes llegar a Él y decirle, Señor, me está pasando esto. Quiero de verdad cambiarlo. Ayúdame. Y dice el Señor que Él siempre va a estar ahí para poder ayudarte, pero con arrepentimiento en tu corazón. Eso lo dice. Y es algo muy bonito de poder escucharlo. De poder decir, el Señor está ahí para nosotros. Pero ten cuidado, porque hay una delgadísima línea entre, Señor, si quiero que tú me restaures, a estar jugando con el Señor, yo soy el que toma las decisiones. Y creo que esa línea lo que hace es una consecuencia que yo por lo menos no quisiera vivir con eso. La gracia de Dios funciona como una sombría. Cuando está lloviendo, supuestamente abajo de toda esa sombría no te cae agua, sino que tú estás abajo de esa gracia. Pero vivir afuera de esa sombría es algo que yo no quisiera vivir. Yo puedo estar abajo de la sombría y a veces meterme en un charco, pero continuar en la sombría. Pero sin la sombría, cualquier cosa me podría pasar. Me puedo mojar, me puedo enfermar o un montón de cosas más. Afuera de la sombría es un mundo destinado a enfermedad y a muerte. Abajo de la sombría estás protegido. Afuera de la sombría, la consecuencia es gravísima. Yo no quiero vivir afuera de la sombría de Dios. Porque lo que dice es que cuando las personas saben de todo lo que Dios ha hecho, a pesar de que Él se ha puesto en toda la creación, a pesar de las cosas buenas que ha hecho en toda nuestra vida, y las personas deciden vivir alejadas de Dios, entonces dice literalmente que Dios los abandona. Y para mí esa es una frase fuertísima. O sea, un día estábamos hablando con Rebe y me decía, es importante que una persona sepa que vamos a estar ahí en las buenas y en las malas, y en cualquier caso, que sepa que no voy a abandonar a pesar que esté pasando algo malo. Y en especial, creo que lo estábamos discutiendo porque como, pues sí, somos tíos y en nuestra convivencia con un niño chiquito, con Luquitas, él llora bastante, vea, es muy normal. Entonces, cuando llora, Rebe me decía, él tiene que saber que vamos a estar para él, que a pesar que grite, que llore y todo, ahí voy a estar a la par de él. Para mí fue impactante porque yo nunca lo había puesto a pensar así. Pero Dios dice que Él está con nosotros. Dice que Él está inclinando su oído a nosotros. Dice que Él está dispuesto a cogernos con los brazos. Pero si nosotros estamos dispuestos a acercarnos a Él. ¿Pero qué pasa cuando es lo contrario? Dice que el alejamiento de Dios produce oscuridad, confusión y una rendición a lo irreal. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás en oscuridad y en confusión, tu vida ya no se rinde a Dios, sino que se rinde a un mundo irreal que vos haces en tu mente, en lo que vos determinás que es bueno o es malo. Pero el mundo no funciona así. Déjame decirte que a pesar que vos digas que eso es bueno o es malo, no quiere decir que así va a funcionar el mundo. El mundo funciona con leyes que Dios también ha hecho, que Dios ha determinado. Y cuando algo es malo, no deja de ser malo porque tú digas que es bueno. Cuando algo es malo, no deja de ser malo porque la sociedad diga que es bueno. Cuando Dios dice que esto es malo, aunque la ley de nuestro país diga que es bueno, no deja de ser malo. Y así lo contrario. Cuando Dios dice que esto es bueno, aunque el mundo diga que es malo, es bueno. Te podría poner muchísimos ejemplos de los dos. Creo, discúlpame si te puedo ofender con algo, pero creo que un ejemplo de lo que tenemos una súper avalancha ahorita es con todo el movimiento de defensa contra los derechos de las personas LGTBI. Creo que es un movimiento súper difícil ahorita porque no es correcto lo que están haciendo, pero nos están vendiendo que es correcto lo que están haciendo y que tienen derecho de hacerlo, pero no es correcto.
Y Dios lo dice. En estos pasajes que te voy a leer ahorita también lo dice. No es correcto. Hay personas, incluso la ONU, no sé si te lo comenté a inicio de año, pero la ONU en su emisión del año pasado sobre el peligro de la libre expresión, ha catalogado a la iglesia como un ente de peligro ante la libre expresión. Claro, nosotros no estamos de acuerdo con lo que están haciendo y no nos podemos callar de decir que está incorrecto. Entonces, quieren coartar nuestra libertad, quieren restringir nuestra libertad de expresión a favor de la expresión de ellos. Entonces, a pesar que la ley llegara en algún momento de nuestra vida a decir que nos tenemos que callar, Dios nos manda a que nosotros que conocemos la verdad tenemos que hablar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esas personas comienzan entonces a idear de por qué entonces sí es bueno todo lo que ellos están haciendo y se van alejando. Vámonos a otros pecados. No hagámoslo tan escandaloso. Vámonos con la mentira. Vámonos con el robo. Vámonos con el hurto. Vámonos con la pornografía. Vámonos con pecados ocultos que tú puedas tener. Que hasta incluso tú los puedas comenzar a racionalizar y decir, esto es bueno. Cualquier pecado que tú comiences a decir, esto es bueno, ten mucho cuidado. Si puedes identificar alguno de los pecados que puedes tener, que te esté alejando de Dios, ten mucho cuidado. Porque puede llegar a lo que justamente dice esto, rendirse ante lo irreal. Dice la siguiente parte, el versículo 24, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres. Y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y creo que esa parte es impactante. Porque en el momento en el que entonces paramos de escuchar lo que Dios quiere decir, pues Dios también tiene una manera en cómo hacer un juicio. La siguiente. Y es impactante para mí entonces decir eso. El amor de Dios y la justicia de Dios son las caras de una misma moneda. Yo no puedo separar a Dios de su gran amor al pecador, pero tampoco puedo separar a Dios de la justicia que Él tiene para las personas que no le aceptan, para personas que deciden vivir alejados de Dios. Y todos y cada uno de nosotros debemos de ser conscientes que a Dios no le agrada el pecado, que a Dios no le agrada como muchas veces vivimos, que Dios no está feliz, sino que lo estamos ofendiendo. Como cuando a ti te han ofendido de verdad a alguien, de verdad te molestas. Imagínate Dios que te ha creado, que te conoce desde el vientre de tu mamá y te hace con un propósito. Y de repente ve que estás haciendo totalmente todo lo contrario, pues se molesta. Dice, te podría dar todas las cosas buenas, pero terminas haciendo eso. Yo no me imagino a Dios cómo ha de estar cuando vea a la humanidad cada vez más perdida y alejada de Dios. Yo no me imagino a Dios cómo ha de estar de verdad de molesto cuando ve que decidimos matarnos entre nosotros. Yo no me imagino a Dios cómo ha de estar cuando ve las noticias de nuestro país. Yo no me lo imagino cómo ha de estar de molesto cuando pasan todo eso. Pero sí creo que hay una oportunidad para poder redimirte, para poder volver a Él. Pero si tú no querés, te vas a tener a consecuencias eternas. Eternas. Después de esta vida hay una eternidad también para pagar eso. Y así como hay amor, así como hay gracia y misericordia, así también va a haber un juicio en el que se va a dictar sentencia y va a decir, ya no más. Ya no es posible poder perdonar. Ya no es posible llegar a otro lado. Y Dios dice que entonces los abandona. No sé si alguna vez has sentido esa sensación de abandono.
Pero de verdad es horrible. Sentirte que no está ahí y pensar que Dios entonces dice, como tú has tomado tu decisión de vivir alejado de mí, ya no puedo estar aquí. Ya no va a estar ahí hasta que cambie esa actitud totalmente. A Israel le pasó, si tú lees el Salmo 86, dice que bueno, tú lees toda la Biblia y él había elegido a Israel como un pueblo escogido para ser de bendición. Entonces cuando lees el Salmo 86 es una declaración de cómo él ama a Israel, pero Israel ha decidido vivir lejos de él. Entonces le dice, Israel, me has abandonado. Has preferido mejor las cosas que te ofrece otros ídolos y no lo que yo te ofrezco. Para mí es impactante porque el simple hecho incluso de lo que Israel había degradado incluso la vida. Dios le había dicho que para él no era bueno sacrificios humanos, así de fácil. Pero Israel había incluso abandonado tanto a Dios que ellos hacían sacrificios de sus propios hijos. Para mí es impactante, o sea, por adorar a otros dioses preferían sacrificar a sus hijos y no obedecer a Dios, que no te pedía eso, sino que te pedía un diezmo o las primicias de tus cosechas o de ganado. O sea, de verdad habían puesto incluso más arriba sus riquezas más que la vida humana. Entonces Dios dice que los abandonó y sufrieron las consecuencias y el juicio de lo que ellos habían decidido. Y justamente esto pasa. Lo que tú ves alrededor no es porque Dios lo haya querido así. Lo que tú ves alrededor no es porque Dios nos haya dejado de amar, porque Él nos sigue amando incondicionalmente. Lo que tú ves alrededor es la decisión de Dios. Entonces, tú decidiste hacer eso. Te dejo hacerlo entonces. No es lo que le parece. No es su voluntad perfecta, pero es una voluntad permisiva. Entonces, no, hacia allá no voy a seguir. Entonces Dios hace otras cosas. Y para mí eso es impactante. Entonces, poco a poco se degrada la condición humana y nos alejamos más de Dios y vamos incluso, te lo voy a leer esa parte. A mí me encanta, pero de verdad me reta esa parte. Versículo 30, por favor. Quédate conmigo en el versículo 30, del capítulo 1. Dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Y para mí eso es impactante. Estas personas que se han alejado totalmente de Dios, o cuando nosotros nos hemos alejado totalmente de Dios, caemos en la condición incluso de inventar. O sea, la creatividad que Dios nos ha dado para hacer muchas cosas, la ocupamos para totalmente lo contrario. Y de verdad, creo que el mundo se pone cada vez más creativo en las cosas malas que hace. Pero de verdad podemos ver al mundo correr alejado totalmente de Dios. Para mí fue impactante lo siguiente. Bueno, gracias a Dios nosotros pasamos una cuarentena, nos tratamos de cuidar lo más posible. Pero para mí fue impactante Holanda en lo que pasó. Holanda, el presidente o primer ministro de allá dice, bueno, nosotros no vamos a hacer cuarentena. Y explícitamente dice, ¿se va a morir? Quien se tenga que morir. Decidiendo que no importa más las vidas humanas más que la economía. Así de fácil. Me importan más los recursos que tenemos más que las personas que están acá. Es impactante. Esa es la condición humana, a la que cuando se aleja totalmente de Dios, es a lo que de verdad vamos, como mundo en general, es a de verdad que cada persona pierda su valor a lo máximo posible. Y entonces termina diciendo el pasaje algo que también me reta mucho a mí. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún. Y de verdad cuando yo leo eso, peor aún, a mí me reta.
en todo lo que me puedo imaginar como cristiano, porque dice, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Incitan y hacen marchas para que lo hagan. Incitan y te dicen que lo hagas. Incitan a otros y te hacen venderlo como que fuera bueno. Incitan y hasta quieren legalizarlo. Incitan a otros y te llevan incluso a bares. Incitan a otros y te llevan incluso a fiestas, a donde te pueden drogar, a donde te van a alcoholizar, a donde cualquier cosa te puede pasar, incluso hasta eso. Incitan, esa gente de verdad que son grandes evangelistas, pero para todo lo malo. O sea, te van a incitar a hacerlo increíblemente. O sea, si nos moviéramos como cristianos a hacer una marcha para evangelizar, creo que diríamos tantas excusas de, es que el coronavirus, o sea, tenemos que tener cuidado. Es que a esa hora no tengo permiso. Es que mi mamá ahí sí no me da permiso. Pero es increíble el nivel de evangelismo que tienen esas personas que incitan a otros y que llenan multitudes, llenan calles, llenan estadios, llenan de todo tipo de lugares para exigir lo que ellos creen que está bien, pero en realidad está totalmente equivocado. Y nosotros que conocemos la verdad, que hemos a veces recibido ese abrazo del Señor cuando hemos estado en una situación difícil, que a veces nos ha sacado y que ha provisto en momentos que no sabíamos que iba a proveer, que probablemente cuando estábamos y ya no sabíamos qué más íbamos a comer, el Señor proveyó de alguna manera. Que cuando mis papás no encontraban trabajo, proveyó. Que cuando yo no sabía si iba a estudiar, Él proveyó una manera. Que cuando yo estuve enfermo, Él me sanó. No soy el evangelizador que espera. Pero esas personas increíblemente alejadas de Dios te incitan diariamente, en todo momento, a poder alejarte de Dios y no a tener una relación con Dios. Y eso es lo que queremos hablar en el retiro. Queremos ayudarte a ti a poder restaurar una relación con Dios. A que si tú estás lejos, a que si tú hasta este punto y que el año pasado fue muy difícil y pasó súper difícil la cuarentena, o me ha costado reiniciar este año muchas cosas, a que ahora entonces tú puedas decir, Señor, hoy es el momento de poder restaurar mi relación contigo. Y yo quiero dejarte a ti, hay muchos pecados que podemos tener. Tú vas a tomar la decisión de entonces, quiero vivir cerca de Dios y recibir esa gracia y misericordia de parte de Dios. O quiero vivir alejado de Dios y entonces que Él diga, ok, vas a tomar entonces tus propias decisiones. Y vas a tener las consecuencias de esas decisiones. Yo elijo cada día quedarme bajo la sombría de Dios y vivir bajo su gracia y misericordia, a pesar que no lo merezca. A pesar que no soy nadie para poder exigirle nada a Él, pero Él me lo ha dado todo. Y para mí eso es más grande que cualquier otra cosa. Ten mucho cuidado, porque muy probablemente van a haber personas que entonces te van a decir, por ejemplo, son 2 días nada más. 2 días de tu vacación o 2 días en que puede ser que uno lo tengas libre y otro lo tengas que pedir a tu trabajo. Pero 2 días. Antes eran 5 días. Son $30. Antes eran $100 en agosto. 2 días, $30. $30 a veces te vas a la Gran Vía el fin de semana, fuiste a Galaxy Bowling y te gastaste eso en una salida. $30. Pero a veces decimos, o te van a decir, no, pero es que para eso me puedo conseguir un juego. O no, pero es que para eso me podría hacer cualquier otra cosa. La gente de verdad te va a comenzar a decir un montón de cosas, incluso tus amigos. ¿Y por qué no vamos a hacer eso? ¿Y por qué no salimos? ¿Y por qué no vamos allá? ¿Y por qué no vamos acá? Cuando este es el momento en el que necesitamos todos, en conjunto, acercarnos a Dios y alejarnos de las personas que nos están queriendo entonces alejar del Señor y nosotros ponernos de acuerdo y acercarnos a Dios y entonces volver a tener esa comunión con Él. Si hoy tú te sentías lejos, por favor, de verdad, son solo 2 días. 2 días para poder quedarte ahí y de verdad decir, Señor, quiero escucharte.
Quiero escuchar qué es lo que tú me quieres decir ahora. Quiero alejarme de todo y de verdad me encantaría poder decirte, nos vamos a quedar a dormir allá y vas a tener cero distracciones y todo. Me encantaría, pero todavía no podemos. Pero son 2 días en el que tú podrías decir, hoy entonces me voy a decidir. Hoy quiero escuchar. No me importa, y escucha eso también, no me importa que no vaya mi amigo. No me importa que no vaya mi amiga. No me importa que no vaya mi discipulador o mi discipuladora. Esto voy a ser sincero. Yo a mi primer campamento de la red, yo fui solo. No iba mi líder, porque mi líder ni siquiera pasaba con nosotros. Y no fue nadie mi ágape. Yo fui solo. En ese momento, en teoría, mi ágape era de 25 personas y nos llamábamos Kadosh por coincidencia. Pero solo yo fui de mi ágape. Solo yo. Y muchas veces nosotros decimos, y tú vas a ir, es que si vas vos, yo voy. Pero discúlpame, la relación con Dios es individual. O sea, Dios no se relaciona contigo si te relacionas con tu discipulador. O sea, si tu líder tiene una relación con Dios, entonces tú sí vas a tener una relación con Dios. No es así. Esa es la mentira que muchas veces nos hemos creído. Entonces nos alejamos cada vez más de Dios en lugar de acercarnos. Déjame decirte, solo son 2 días nada más para escuchar cómo podemos restaurar nuestra relación con Dios. Te animo de verdad que desde hoy que hemos sido confrontados con el pecado y las consecuencias que eso puede traer, no faltes. No faltes los sábados, no faltes a un retiro, no faltes. Escucha lo que el Señor quiere decirte en tu corazón. Creo que es más importante que cualquier otra cosa. Creo yo que es más importante. Padre, te damos muchas gracias por este día. Te doy las gracias, Señor, porque tú nos tienes acá. Y aunque a veces yo no sé el propósito con el que tú me traes, pero tú me traes. Y aquí estoy escuchándote. Tú estás trabajando en mi vida. Y hay cosas, Señor, que me doy cuenta que tengo que dejar. Hay cosas, Señor, que tengo que abandonar. Porque yo no quiero sentirme alejado de ti. Te quiero dejar a ti con tus ojos cerraditos, que puedas orar en ese momento. Y dile al Señor esas cosas que tienes ahorita y que necesitas abandonar. Y pídele perdón al Señor. Este es un momento para comenzar. No mañana, no hasta dentro de un mes. El Señor está tocando tu vida hoy. Escúchale. Hoy te está tocando el Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, ya no quiero seguir en eso. Quítame esto ya, Señor. Pero va a ser como sea tu voluntad. Ayúdame, Señor. Ayúdame a poder ir cambiando poco a poco. Quítame, Señor, toda esa satisfacción que me dan hacer cosas que no están bien. Quítame, Señor, tentaciones. Aleja de esas amistades que no me traen nada bueno. Aléjame a mí de las personas que yo puedo ser mala influencia. Ayúdame, Señor, a poder cambiar y a poder ser de bendición. Yo no quiero llevar a otras personas a alejarse totalmente de ti. Quiero ser de bendición. Quiero que me uses a pesar que no lo merezca. Quiero que me uses a pesar, Señor, que no tengo ni siquiera un poquito que ofrecerte, pero que me uses, Señor. Perdóname, Señor, porque hasta ahorita te he fallado. Pero creo firmemente que tú me puedes restaurar y que puedo encontrarme contigo en una relación. Ayúdame, Padre. Y si hay alguno de los que están acá que quisiera aceptar al Señor en su corazón como su Señor y Salvador personal, quiero pedirte que puedas levantar la mano y tu discipulador o un discipulador se va a acercar a ti. Si tú quisieras aceptar al Señor en tu corazón, levanta tu mano y uno de nosotros se va a acercar a ti. Padre, muchas gracias por este día. Te agradezco por darme la oportunidad de poder estar aquí junto a chicos que estamos creciendo juntos.
y viviendo en ese mundo cada vez más difícil y alejado de ti. Ayúdame, Señor, a ser contracorriente en todo esto. También, Señor, recargando mi relación contigo. Guárdame y bendíceme en ese tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.